Kiko, este confinamiento no te está sentando nada bien. ¿Tú qué sabrás? Oye, por casualidad nos hablas de derivadas, ¿no? Pues claro que sé. Tranquilos, ahora hablo yo con Kiko y se hace un repaso completo de derivadas de la SL. ¿No eres un poco mayorcito ya para estar comiendo esta mierda? Bueno, al Kiko imaginario le ha costado unas semanitas convencerme, pero ya estoy listo. Vamos a repasar, paso a paso, todas las reglas de derivación que deberíais conocer en el bachillerato. Empecemos por las reglas básicas. La derivada de 5, 2/3 o menos pi al cuadrado es 0. Esto no es una casualidad. La derivada respecto a x de una función que no depende de x es 0. En particular, la derivada de cualquier número, de cualquier constante, es 0. ¿Cómo derivamos x elevado a un número? Multiplicamos por ese número y restamos 1 al exponente. Veamos unos ejemplos. Si n vale 3, multiplicamos por 3 y le restamos 1 al exponente. Si escribimos x como x elevado a 1, podemos aplicar la fórmula para derivar potencias. Y como x a la 0 es 1, nos queda que la derivada de x es 1. En este caso recordemos que cualquier potencia en el denominador la podemos pasar al numerador cambiándole el signo al exponente. Otro truquillo, una raíz la podemos expresar como una potencia de exponente fraccionario de este modo, para así derivarla con facilidad. ¿Cómo derivamos una función multiplicada por un número? Pues derivamos la función y la multiplicamos por el número. Por ejemplo, para derivar f en este caso, derivamos x al cuadrado y multiplicamos por menos 3. ¿Cómo derivamos la suma o resta de dos funciones? Pues derivamos ambas funciones por separado y las sumamos o restamos. Con todas estas reglas podemos derivar cualquier polinomio. Aquí va un ejemplo. Calculamos la derivada del primer monomio y le sumamos la del segundo. Y en este caso calculamos la derivada del primer monomio y le restamos la del segundo. Hasta aquí hemos visto cómo derivar funciones básicas como polinomios. Con lo que hemos visto en esta primera ronda, ya podría resolver prácticamente todos los problemas de optimización de la selectividad. Por ejemplo, esos problemas escritos en los que te describen la actividad comercial de una empresa y te piden que maximices los beneficios o minimices los costes, etc. Ahora vamos a ver el segundo tipo básico de funciones que deberíamos conocer. La derivada del seno es el coseno, y la del coseno es el seno cambiado de signo.
Podemos reescribir h de este modo, para que quede claro que lo único que tenemos son funciones trigonométricas multiplicadas por algún número. Por tanto, dejamos los números tal cual y derivamos las funciones. Si lo quisiéramos expresar todo como en la función inicial, donde teníamos una suma o resta de dos fracciones, lo podríamos reescribir así. Ahora vamos a ver un par de funciones que involucran al número de Euler o constante de Napier, e. E es un número irracional famoso, como pi, y vale aproximadamente 2,72. Y aquí viene la derivada más complicada. La derivada de e a la x es e a la x. Recuerda que el logaritmo natural es simplemente el logaritmo con base e. Su derivada es 1 partido por x. He aquí un ejemplo con ambas funciones. Es que esto es muy fácil. Avísame cuando lo quieras complicar un poco. Bueno, vale. Aquí vienen 3 reglas que nos permiten combinar funciones y derivar su resultado. ¿Cómo derivamos una multiplicación de funciones? La derivada del producto de dos funciones es derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Ejemplo, el 3 es una constante, así que lo dejamos multiplicando y derivamos el producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Otro ejemplo, lo mismo. La constante la dejamos fuera y derivamos el producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Si queremos, aquí podemos sacar e a la x como factor común y dejarlo escrito así. ¿Cómo derivamos una división de funciones? Hacemos derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Ejemplo. Para derivar este cociente de polinomios hacemos derivada del numerador por el denominador menos numerador por derivada del denominador entre denominador al cuadrado. Fijaos en que hay dos términos con x al cuadrado, así que podemos simplificar el numerador. Hemos llegado por fin a la regla que lleva a más quebraderos de cabeza. La regla de la cadena. La regla de la cadena se usa cuando tenemos una composición de funciones. Mi experiencia me dice que esta regla la soléis entender mejor cuando os hablo de una función de fuera y una función de dentro. Lo que haremos es derivar la función de fuera respecto a la de dentro, luego multiplicar por la derivada de la función de dentro. Esta regla se entiende mejor con muchos ejemplos. Aquí la función de fuera es elevado a 100 y la de dentro es un polinomio. La derivada de x elevado a 100 es 100 por x elevado a 99. Pero aquí no tenemos x, sino un polinomio. Finalmente, y esta es la parte que os soléis olvidar, hay que multiplicar por la derivada de la función de dentro. Otro ejemplo. Aquí voy a añadir unos paréntesis que no cambian nada, solo para que la explicación sea más clara. La constante la dejamos multiplicando y nos centramos en la derivada de esta composición. La función de fuera es e elevado a algo y la de dentro es ese algo. La derivada de e a la x es e a la x, pero aquí no tenemos x, sino este polinomio. Finalmente multiplicamos por la derivada de la función de dentro. Otro ejemplo. Aquí la función de fuera es el coseno y la de dentro es x al cuadrado. La derivada del coseno de x es menos seno de x, pero aquí no tenemos x, sino x al cuadrado. Finalmente, multiplicamos por la derivada de x al cuadrado.
Vamos a darle la vuelta al último ejemplo. Recordad que cuando escribimos coseno al cuadrado de x, nos referimos a calcular el coseno de x y todo eso elevarlo al cuadrado. Así, ahora el coseno y el x al cuadrado se han cambiado los papeles. La función de fuera es elevar al cuadrado y la de dentro es el coseno. La derivada de x al cuadrado es 2x, pero ahora no tenemos x sino el coseno. Finalmente multiplicamos por la derivada del coseno. Y hasta aquí ya estamos. Casi. Hay 5 funciones más que deberían sonaros. ¿En serio, Kiko? ¿En serio, Kiko? Los estudiantes de matemáticas de bachilleratos científicos y tecnológicos deberíais saber cómo derivar estas 5 funciones con las que voy a terminar. A los estudiantes de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales no os hace falta aprenderos de memoria estas derivadas. Pero para que os resulte útil desde el final del vídeo, en todos los ejemplos voy a practicar la regla de la cadena. Hemos visto ya la exponencial y el logaritmo con base e. Ahora, como base podemos tomar cualquier número real positivo, llamémosle a. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo natural de a. Como hemos comentado, en el resto del vídeo aprovecharemos para practicar la regla de la cadena. La función de fuera es 5 elevado a algo. La de dentro es ese algo. La derivada de 5 elevado a x es 5 elevado a x por el logaritmo natural de 5. Pero ahora no tenemos x, sino la función de dentro. Finalmente multiplicamos por la derivada de la función de dentro. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido por x por el logaritmo natural de a. En este ejemplo la función de fuera es el logaritmo en base 2 y la de dentro es el seno. La derivada del logaritmo en base 2 de x es 1 partido por x logaritmo natural de 2, pero aquí no tenemos x sino el seno. Finalmente multiplicamos por la derivada del seno. Por último estudiaremos 3 funciones trigonométricas inversas que son tremendamente útiles a la hora de calcular integrales. Por ejemplo, el arco seno de x nos da un ángulo cuyo seno es x. Su derivada es este cociente. En este ejemplo, la función de fuera es el arco seno de algo, la de dentro es ese algo. La derivada del arco seno de x es el cociente de arriba, pero ahora no tenemos x sino la función de dentro. Finalmente multiplicamos por la derivada de la función de dentro. El arco coseno de x nos da un ángulo cuyo coseno es x. Su derivada es este cociente. Si os fijáis es la misma derivada que la del arco seno, cambiada de signo. En este ejemplo, la función de fuera es el arco coseno de algo y la de dentro es ese algo. La derivada del arco coseno de x es el cociente de arriba, pero ahora no tenemos x sino la función de dentro. Finalmente, no olvidéis multiplicar por la derivada de la función de dentro. La arcotangente de x nos da un ángulo cuya tangente es x. Su derivada es este cociente. En este ejemplo, la función de fuera es el arco tangente de algo y la de dentro es ese algo. La derivada de la arcotangente de x es este cociente, pero ahora no tenemos x sino la función de dentro. No os olvidéis de multiplicar siempre por la derivada de la función de dentro. Finalmente podemos expresar el paréntesis al cuadrado como 3 al cuadrado, 9, por x a la 10 a la 2, es decir, x a la 20. Y con esto termina este repaso de cálculo de derivadas para la selectividad. Espero que os haya sido útil este vídeo y si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Claro que sí.